Ya, el día de hoy es la última Lisa, clase. buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, ¿Cómo le han gracias. hecho? ¿Y usted? Todo bien con frío y un poco agripado. Ah, ya, bueno, Ya, recupérese. el día de hoy es la última clase de historia. Vamos a ver solo un video sobre la historia de nuestro país para resumir más que todo lo que se pudo embarcar en esta pequeña travesía que vimos. El día lunes ya vamos a tomarles el examen de la materia de historia. Va a ser igual a la que les tomé como la de lenguaje. Va a ser parecida, preguntas en un tiempo. Igual el lunes nos conectamos un ratito y listo. El ¿Ya? día de hoy solo vamos a ver un video y luego vamos a plantear un pequeño comentario en la sección que está en trabajo autónomo, así que vamos a estar atentos al video. Hoy os vamos a contar la historia del país sudamericano conocido por ser atravesado por la línea ecuatorial y que ¿Me avisan si se escucha el video? Sí, Sí, papi, vale. formó no parte escucha del Imperio música. Inca. Sí, Yay. posiblemente lo hayas acertado. Hoy en Memorias de Pez os hablamos de Ecuador. Para contaros la historia de Ecuador vamos a remontarnos al 13.000 a.C., cuando aparecieron por allí los primeros cazadores-recolectores. Entre las culturas indígenas más destacadas tenemos Valdivia, Chorrera y Machalilla. Estas culturas se fueron desarrollando hasta llegar a formar sociedades mucho más complejas que las anteriores. Las más importantes fueron la cultura Jamacuaque, al norte, la cultura Huangala, en las provincias de Guayas, y la cultura Bahía, en Manabí. Alrededor del siglo XV aparecieron los incas y se pasaron por el forro a todas las culturas anteriores. Llegaron desde el sur, anexionando gran parte del actual Ecuador y consiguieron introducir nuevas técnicas de agricultura y construcción, así como su idioma y religión. Fundaron la ciudad de Tomebamba, hoy Cuenca, donde nació el famoso Huayna Capac, emperador o Sapa Inca del Imperio Inca. Pero no todo fue fácil para los incas, ya que pronto aparecieron los españoles y bueno, ya sabéis lo que ocurrió. Si queréis saber más, os recordamos que hay un vídeo en el canal donde os contamos todo sobre el Imperio Inca. Los españoles avistaron por primera vez la costa de Ecuador en el 1526 y pronto volverían para conquistarlo. Cuando llegaron, el Imperio Inca estaba sumido en una guerra civil entre los hijos de Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa, quienes luchaban por ponerse la corona en la cabeza. Atahualpa venció, y cuando se dirigía hacia Cuzco para proclamarse inca, fue emboscado por el español Francisco Pizarro. A pesar de pagar un rescate considerable en oro y plata, Atahualpa fue asesinado. De nada le había servido derrotar a su hermano. La búsqueda del tesoro de Atahualpa motivó la conquista española de los Andes septentrionales, gracias a las expediciones de Pedro de Alvarado y Sebastián de Benalcázar. A partir de aquí se empezó la colonización del futuro Ecuador, cuya población indígena había sido mermada. En gran medida esto se debió a las enfermedades traídas por los españoles, especialmente la viruela, que causaron muchas más muertes entre los nativos que los propios soldados. Sin resistencia, los españoles se convirtieron poco a poco en dueños de grandes haciendas trabajadas por los nativos. En 1563 se estableció la Real Audiencia de Quito como una entidad administrativa del Imperio Español dentro del Virreinato de Perú, lo que marcó el inicio de una estructura colonial en la región de lo que hoy es Ecuador. Durante los años siguientes sucedieron varias rebeliones indígenas, como la de los encomenderos, que fue fuertemente sofocada por las autoridades coloniales. Y ahora pegamos un buen salto en el tiempo hasta principios del siglo XIX. Por aquel entonces en Quito surgió entre los criollos, que eran los descendientes de los europeos nacidos en los territorios americanos, la idea de crear un gobierno autónomo o incluso independiente. ¿Y por qué? Bueno, primero por las ideas de Eugenio Espejo, que promovían la reforma social y la educación y criticaban la corrupción y el despotismo colonial. Por la influencia de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. También por la visita de los geodésicos franceses, que difundieron las ideas ilustradas. Y todo esto por no hablar del alto nivel de empobrecimiento que había en la región y también por el crecimiento de los sentimientos nacionalistas entre los criollos. Todos estos motivos iniciaron la revolución que pondría fin al colonialismo español en Quito. En 1808 ocurrió la Conspiración de Chillo, o la Conjura Navideña, donde se discutió el establecimiento de una junta autónoma para gobernar la presidencia de Quito.
Las juntas autónomas surgieron en América Latina como respuestas locales a la crisis política en España provocada por la invasión napoleónica en 1808 y la captura del rey Fernando VII. Tras una primera junta que no fructificó, otra segunda junta desencadenó la declaración de desobediencia al virreinato de Nueva Granada. Todo esto ocurriría en el mismo momento en el que España se redactó la primera Constitución de 1812, que otorgó representación a los territorios de ultramar en las Cortes, permitiendo la participación de diputados de América Latina en el proceso legislativo español. Por otro lado, un segundo movimiento independentista se inició en 1820. Guayaquil, que antes había luchado contra la independencia de Quito, se independizó gracias a José Joaquín de Olmedo. Sin embargo, los pueblos de Quito y Cuenca continuaron bajo dominio español, lo que llevó a Olmedo a crear la División Protectora de Quito para velar por la seguridad de Guayaquil y liberar la Real Audiencia de Quito. Tras las derrotas en la primera batalla de Huachi y la batalla de Tanizagua, José Joaquín Olmedo pidió ayuda a la Gran Colombia y a Simón Bolívar, el famoso libertador. Este último envió a su mejor general, Antonio José de Sucre. En 1822, Sucre y sus fuerzas ascendieron el volcán Pichincha durante la noche y al amanecer atacaron a las tropas realistas. La batalla de Pichincha fue muy intensa, pero finalmente los patriotas lograron vencer a los realistas. Después de la batalla, Ecuador se unió a la Gran Colombia, pero no sería por mucho tiempo. Resulta que Ecuador tenía una identidad política y cultural muy propia, así que solo 8 años después de la batalla de Pichincha se terminaría por fundar la República de Ecuador. La fundación de este estado no implicó en ningún momento una guerra directa con la Gran Colombia, aunque sí que hubo cierta resistencia. El general José Flores fue nombrado jefe supremo del gobierno y creó una asamblea constituyente. En 1830 y 1835 se redactaron la primera y la segunda constitución de Ecuador respectivamente. El segundo mandato de Flores estuvo lleno de problemas. Se intentó realizar una nueva constitución en 1843, que solo tenía por objetivo extender el mandato de Flores, y fue rechazada por la ciudadanía. La represión provocó un alzamiento de la oposición y los movimientos liderados por Vicente Ramón Roca, José Joaquín de Olmedo, el de la independencia de Guayaquil, y Diego Noboa, culminaron en la Revolución Marxista, que dejó fuera del tablero a Flores. El gobierno provisional convocó una asamblea constituyente para redactar una cuarta constitución, y Roca, líder de la oposición, fue elegido presidente por la asamblea. En esta cuarta constitución se añadió un nuevo sistema Viendo para este escoger video al hay que sacar presidente. conclusión. Consistía en lo que Está todos muy fácil conocemos el video. como un Y de parlamento, ahí, formado por mira. 300 electores de los distintos Era un departamentos de parlamento. Ecuador que elegían al presidente. Esto limitaba los poderes del Ejecutivo. Más adelante, en 1852, también se aboliría la esclavitud en el país. Y como no, se redactaría una quinta constitución. Bueno, de hecho, dos, la quinta y la sexta, una en el 51 y otra en el 52. Anda que no les gusta a los ecuatorianos esto de las constituciones. En 1856 llegó al poder Francisco Robles, y uno de los hechos más destacables de su mandato fue la firma del contrato Icaza-Pritchett, por el que se abolió la deuda que tenían con Reino Unido. También ocurrió en este momento uno de los principales duelos históricos con el vecino y rival, Perú. Con un historial de disputas territoriales no resueltas, Perú decidió bloquear navalmente el puerto de Guayaquil para darle una tortita en la cara a Ecuador. Así la inestabilidad llegó a Ecuador de la mano de la escasez y del aumento de los precios, lo que hizo que la tensión política terminase con la renuncia del presidente Robles. Tras esto, se terminaron por formar dos jefaturas supremas, o mejor dicho, dictaduras, la de Franco Herrera en Guayaquil y la de García Moreno en Quito. García Moreno negoció con Ramón Castilla, el presidente de Perú, para evitar cualquier conflicto y aliviar así las tensiones entre ambos países, pero la falta de un acuerdo llevó a Castilla a pactar con Franco Herrera. Al enterarse de que los otros dos le habían hecho la cama, García Moreno preparó al ejército en Quito para enfrentarse contra el jefe supremo de Guayaquil. La victoria del ejército de García Moreno en la batalla de Guayaquil trajo de nuevo la estabilidad al país. García Moreno cambiaría la bandera bicolor impuesta en la revolución marxista por la bandera tricolor, amarillo, azul y rojo, y convocó una asamblea constituyente. Elegido como presidente, su gobierno estuvo marcado por una constante agitación política, pero pese a eso, consiguió impulsar obras viales, educativas y económicas. ¿Y adivináis qué? Sí, la séptima constitución, eliminando el sufragio censitario.
García Moreno, aunque tuvo un importante legado, fue un líder autoritario que logró consolidar su poder centralista. Se ganó muchos opositores debido a varias medidas polémicas, como por ejemplo, exilió a militares liberales, fusiló a algunos capitanes y al rey del Cacha, Fernando de Aquilema, censuró a escritores, amenazó a antiguos amigos suyos, condenó a mucha gente a muerte, flageló, torturó, en fin, ya os imagináis. Tras 2 gobiernos consecutivos del Partido Conservador, liderado por Moreno, se convocaron elecciones y las ganó Jerónimo Carrión, con el apoyo del Partido Conservador. Poco tiempo fue el que duró en el puesto, ya que dimitió y se convocaron nuevas elecciones. En este caso, Javier Espinosa fue elegido presidente, también respaldado por el Partido Conservador. Igual que el anterior, su mandato duró poco y García Moreno, que se había quedado con ganas de más, dio un golpe de estado en el 1869. Elegido por una asamblea constituyente, en un segundo mandato impulsó importantes proyectos de infraestructura y educación, redactó la 8ª Constitución, qué novedad, reimplantó la pena de muerte por delitos políticos y amplió 6 años el periodo presidencial. Y tras ser elegido otra vez más, fue asesinado. Al final, nada sorprendente para todo lo que estaba haciendo este hombre, ¿no? Por cierto, a partir de aquí dejamos de contaros las veces que se redacta una constitución. Y es que, a partir de la 9ª, ha habido otras 10 más desde el año 1878 hasta el día de hoy. En los años posteriores, Ecuador entró en una fase de inestabilidad. Borrero, mano derecha de García Moreno, fue derrocado por el general Ignacio de Bientinilla, quien instauró una dictadura. Tras la caída de Bientinilla, se formó un gobierno de coalición entre conservadores, liberales y progresistas, logrando un periodo de relativa estabilidad, presidido por José Plácido Camaño. A Camaño le siguió Antonio Flores Gijón y luego Luis Cordero Crespo. Y durante el mandato de este último ocurrió una cosa muy curiosa, un escándalo conocido como la venta de la bandera, en el que el gobierno permitió que mercenarios chilenos, contratados por Japón para la Primera Guerra Sino-Japonesa, usasen la bandera ecuatoriana para eludir restricciones internacionales. Más adelante, con Eloy Alfaro, conocido como el Viejo Luchador, comenzaría una revolución liberal y laica. Y también se llevaría a cabo un hito importantísimo, la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito. Su gobierno sentó las bases de un Ecuador más moderno y progresista. Tras su muerte, Ecuador entró en una fase de inflación que llevó a la Revolución Juliana, liderada por jóvenes militares. Terminaría en el poder Isidro Ayora, quien implementó reformas económicas, reorganizó el sistema bancario y aduanero y estableció el Banco Central de Ecuador. Pero sería el siguiente mandatario, José María Velasco Ibarra, el que revolucionó la política ecuatoriana. Este carismático líder tuvo 5 mandatos distintos desde 1930 hasta 1970 y su legado dejó enormes obras de infraestructura y mejoras en la educación, pero también algunos episodios de inestabilidad y conflictos con el Congreso. Claro, son 40 años. Fue derrocado en distintas ocasiones y su último mandato terminó con una dictadura militar de 7 años. En 1978 se aprobó una nueva constitución. Perdón, os habíamos dicho que no os íbamos a hablar más de constituciones, pero esta restauró la democracia y estableció un marco para los derechos humanos y el Estado de Derecho. El primer presidente tras la dictadura, Jaime Roldós, impulsó políticas de derechos humanos y luchó contra la corrupción, pero su mandato se truncó por su trágica muerte en un accidente aéreo en 1981. Y tras él ha habido un montón de presidentes democráticos: Osvaldo Hurtado Larrea, León Febres Cordero, Rodrigo Borja Ceballos, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Jamil Muhuat, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, y aunque ha habido muchos, sí que nos parece imprescindible hablar de los siguientes. El primero es Rafael Correa, quien ganó las elecciones presidenciales de 2006 y fue reelegido hasta las elecciones de 2013. Correa es sin duda uno de los presidentes más influyentes de las últimas décadas gracias a un gobierno de izquierdas en el que implementó la revolución ciudadana. Lo cierto es que fue un presidente muy querido por las clases populares, pero su final fue bastante triste, condenado a prisión por corrupción. A día de hoy todavía hay esfuerzos por parte de Ecuador para llevar a Correa ante la justicia otra vez. Otro presidente muy conocido fue Lenín Moreno, candidato del partido Alianza País de Correa, que ya se había retirado para entonces. Lenín Moreno ganó las elecciones presidenciales de 2017. El problema con Lenín Moreno es que tras ganar las elecciones cambió su postura política, alejándose del legado izquierdista de Correa y adoptando políticas más centristas y neoliberales. Lo más destacable de su gobierno, la crisis de seguridad de Ecuador. Esta crisis no fue más que el aumento del número de asesinatos producto del conflicto entre organizaciones criminales con conexiones con el narcotráfico.
Y por último debemos hablar del actual presidente Daniel Noboa, un hombre que ha de enfrentarse con un Ecuador en una crisis de seguridad tremenda. En los hombros de Daniel Noboa es donde recae ahora mismo el peso político de la historia de un país en el que la inestabilidad ha sido el pan de cada día desde hace mucho tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿De qué país os gustaría que habláramos en el próximo vídeo? Bueno, si te ha gustado, dale a like, compártelo y también recuerda que tenemos en la cumbre ya Ya listo. En base a este video vamos a redactar nuestra opinión sobre Ecuador más que todo. Con qué visión la vemos a futuro o qué les hubiera gustado cambiar de la historia. En su opinión, en unas 5 líneas, ¿ya? El trabajo está en la parte de trabajo autónomo, en la parte, al último está, dice tarea número 9. Vamos a ingresar a este apartado en este momento y vamos a realizarla en este momento. Para esta tenemos 10 minutitos. Vamos a la sección de trabajo autónomo. Bajamos hasta el último y está tema 9. Opinión del video visto en clase. Le damos clic, añadimos nuevo tema, ponemos de asunto Ecuador. Y el mensaje, ustedes ¿qué opinan sobre Ecuador? ¿Qué les gustaría cambiar? ¿O qué les pareció interesante del video? Etcétera. En su opinión, en 5 líneas, por hacerlo en este momento. El que vaya cumpliendo puede ir retirándose de la clase y nos vemos el lunes para el examen más que todo. El Rocío tiene que volver a hacer el tema porque es sobre el Ecuador, no sobre el socialismo y capitalismo, será otro deber. Disculpe, ¿me decía? Que tiene que volver a redactar en la tarea 9 porque se trata del video que hicimos de hoy, no sobre el socialismo No le y... escucho bien, no se escucha. A ver, aló, ahí sí está. ¿Qué No, no, tópico? está bien bajito el volumen. Pero tiene que volver a repetir, le menciono. ¿Qué tengo que repetir, dice? La tarea número 9 porque es del video que tratamos hoy. Lo que recién vimos tiene que emitir su opinión, nada más. Ok, ya, ya, ¿Ves? entonces, ya le Sí, hago. sí, tienen 5 minutitos. Solo son 4 líneas o lo que ustedes quieran redactar más lo que les pareció interesante del video. Eso nada más. Todo me pareció interesante. Pero ya algo ahí, resúmale. Algo más que me falte, dice. No solo eso, ya le estaba revisando las notas. Ya. Igual ¿Estoy bien en notas o me falta algo? Aparte de esto. ya voy a revisar en este momento, hasta eso redacte. Profe, ya le envié lo de ahorita. Ya voy a Ya. revisar. Ay, esa es mi opinión que Ya. quiero. Yo me puedo retirar, profe. Sí, el día lunes nos vemos para el examen. No hay cuestionario, ¿o sí? Mm, ¿Será de pasar? Sí, Ya les envío entonces más luego. ya, profe, chao, chao. Hasta luego.
Opcional. Ya le hago, Liz, estoy haciendo. Ya listo, no hay problema. Dicen a qué hora es del examen. A esta misma hora, pero si por si acaso tiene trabajo o algo así, va a estar abierto toda la noche, hasta las 12 de la noche. Sí, porque justo, a mí no sé qué pasa, pero todo el tiempo que me toca trabajar, estoy trabajando y el examen estoy trabajando, pero igual me doy modo y sigo respondiendo. Como sé que la plataforma está abierta, sigo respondiendo. Ah, Ya. Sí, no más que sé si todo el dicen, examen, sí, sí va a estar abierto hasta las 12 de la noche para que realicen con tranquilidad. ya gracias, dicen, le agradezco un montón, porque sí, sí, a mí sí, justo yo todo el tiempo estoy en Claro, emergencias de la ciudad de Quito. claro, se entiende. Así pasa cuando Ah, dice, trabaja. ya estoy haciendo. Sí. Y entonces, si ahorita no puede escribir, no hay problema, luego lo puede completar, sino en el tema del debate, ¿ya? Para vernos el día lunes. Dice, ya yo le resuelvo y usted me, yo ya le envío apenas acá. Sí, no se preocupe, yo ya la reviso. Como mañana tengo que pasar notas, yo reviso todo, así que Ya gracias, dicen. Hasta ya mañana, dicen. hasta el lunes, que buen fin de semana.